Es una propuesta alternativa a la economía que tenemos actual. Es una propuesta de economía de mercado, pero la cual pone en énfasis o introduce los valores humanos dentro de la economía. También digo un poquito sobre cómo sucedió, cómo surgió todo esto. Nosotros hemos, desde la asociación AJS, Jóvenes Solidarios, hemos organizado un curso sobre la economía del bien común porque el tema nos pareció muy interesante, muy importante. Y esta semana, desde el lunes, estamos trabajando con participantes de 10 países aquí en Arenys de San Pedro sobre la economía. Y la conferencia pues forma parte, pues la guinda de la tarta de todo este curso, a la que queríamos invitar a todo el mundo. Yo creo que con esto ya es más que suficiente. Paso la palabra a Alberto, que es el formador. Yo soy la coordinadora formadora del curso y Alberto es el formador también en el curso. Hola, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Como acaba de comentar Mónica hace un momento, esta conferencia se encuadra dentro de una actividad formativa que ha durado una semana, en la cual hemos trabajado sobre la economía del bien común y su aplicación dentro del trabajo juvenil, del campo del trabajo juvenil. Para ello hemos tenido participantes de 11 países y es por ello que aprovecho para comentaros que durante la conferencia vamos a ir haciendo una pequeña traducción consecutiva al inglés y al francés. Vamos a estar en una esquina. Es por eso que Cristian va a ir a un ritmo un poco más lento. Aprovecho, no te importa, Cristian. Aprovecho también para comentar que dentro de las entidades que están participando en este curso de formación tenemos, bueno, desde colegios, desde ayuntamientos, asociaciones juveniles, con el objetivo de que sean verdaderos multiplicadores, de que sean las personas que van a poner la economía del bien común en práctica. Bueno, y simplemente quería dar las buenas tardes a todos y ahora ya creo que podemos comenzar. Y antes de comenzar un poquito, una cosa más logística, la conferencia tiene una duración de 1 hora, luego habrá media hora de preguntas, entonces vamos a pasar el micrófono y podéis hacer todas las preguntas relacionadas con economía del bien común a Christian Felber. Y luego, como habéis visto, también podéis adquirir, si queréis, estáis interesados en el libro de la economía del bien común. Y Cristian pues, me ha comentado que no le importa si queréis su firma dentro del libro, entonces este es también el momento para pedirlo. Y luego también decir que entre nosotros hay un grupo numeroso de Jaén, de Andalucía, de personas que han hecho también un curso sobre este tema. Pues bienvenidos a vosotros, gracias por el esfuerzo que habéis hecho para venir aquí, y también queréis deciros que luego, después de la conferencia, podéis haceros foto de grupo junto con Cristian. Pues muchas gracias y disfruten. De países, pues es otra razón de peso para hablar en profundidad con ellos y ellas. Y si un pueblo que está en las cortinas de las montañas llama, pues tampoco puedo declinar. Como yo me crié en las faldas de los Alpes, en Austria, y eso para mí ha sido una experiencia muy importante, pues siempre me siento un poquito más en casa si la montaña está al lado para protegerme y para inspirarme. Y último motivo, con la nueva edición de la Economía del Bien Común en castellano, hace pocas semanas, pues aprovecho la ocasión también para presentar este nuevo libro. Originariamente iba a estar de escala en el viaje a la Argentina, pero los planes han cambiado un poco porque el martes estaré en el Parlamento Europeo, porque habrá la primera sesión, el primer evento acerca de la economía del bien común en el propio Parlamento Europeo. Yo creo que más vale preparar el terreno en casa que ir a países muy lejanos en el inicio. Y el inicio sigue siendo inicio porque hace 5 años de esto no había absolutamente nada. Celebramos formalmente el 5º cumpleaños el 6 de octubre, hace una semana, de este movimiento joven. Sí. Y lo vamos a celebrar en una fiesta muy grande en Viena en febrero para informar a mucha más gente de esta
alternativa. Para celebrar hay muchas más noticias buenas, quizás solamente cuento la última. Voy al Parlamento Europeo porque antes hemos tenido un éxito muy notable en el Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano de 350 miembros, representantes de empleadores, de empleados, de sindicatos, de asociaciones de protección de consumidores, de agricultores y también de asociaciones sociales. Y estos son más representantes del pueblo quizás que el propio Parlamento Europeo y han despedido un llamado dictamen, se llama. Es una opinión acerca de la economía del bien común, y con estas opiniones pues invitan al poder legislativo en el nivel europeo, al Parlamento y a la Comisión, a integrar el modelo de la economía del bien común en el marco legal tanto europeo como de los países miembros de la Unión Europea. Y en el voto final, ahora en septiembre, el 86% de los miembros del comité han votado a favor de la economía del bien común. Es un primer éxito notable en un nivel ya bastante alto, dado que nosotros nos entendimos un proceso de abajo arriba, empezando por cada persona y por la más pequeña empresa y el más pequeño municipio, como vais a ver en breves minutos, y en tan solo 5 años pues hemos conseguido ya los primeros éxitos en el nivel internacional. Muy bien, pues esto para introducir. Ahora voy a presentar la economía del bien común, la tan joven alternativa que se está deseando ya en todo el mundo. A nivel mundial hay encuestas que entre el 70 y el 90% de las personas dicen que el modelo económico actual no sirve ni a las personas ni al planeta en el grado suficiente. Y si ahora suponen que estas encuestas se han hecho en países o bien con una pobreza absoluta muy grande, o bien en países con una desigualdad o un paro juvenil muy alto, pues aquí tengo otra noticia. En la propia Alemania y en la propia Austria, el 90% de la población desea un cambio del modelo. No porque el desempleo sea tan extremo o la pobreza extrema sea tan agravada en Austria y en Alemania, pero la crisis tiene igualmente dimensiones inmateriales. Por ejemplo, estamos consumiendo 4 o casi 5 veces más de lo que el planeta Tierra nos regala a los seres humanos en Austria o Alemania. A la vez estamos trabajando más para generar todavía más Producto Interior Bruto, a pesar de que ya tenemos una superabundancia cada vez más excesiva. En Europa el horario laboral ha aumentado un 10% entre la mitad de los años 90 y mitad de la primera década del tercer milenio. A la vez, nuestros hijos y hijas pues tienen cada vez menos afecto, cada vez menos relación con sus padres y con los mayores, de forma que se dedican a la compra excesiva. En Viena, la capital cultural, que algunos la consideran, en Viena el 50% de los jóvenes entre 15 y 25 años está en peligro de volverse adictos al consumo. Eso es una epidemia totalmente nueva que solamente es otra cara de la crisis. La crisis de valores en la economía, pues estrenamos valores opuestos a aquellos valores que siempre hemos adorado: el egoísmo, la competición, la competencia o la desconsideración, hasta el canibalismo. En la economía no hay problema con el canibalismo. Aquí estamos pues viviendo valores y recompensándolos
que no han sido valores positivos en prácticamente ninguna cultura del mundo en ningún tiempo. Y esto es algo muy nuevo, esta crisis de valores. Por no hablar de la crisis de la democracia, no es el pueblo soberano quien da las pautas para la economía, para que la economía esté al servicio de las personas y del planeta, sino es a la inversa. La propia economía pues da las pautas para la sociedad entera, para que toda la sociedad sirva al dinero y el beneficio de las más poderosas empresas. Por eso estamos protestando contra el acuerdo de no libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Sí, yo creo que es un ejemplo de hasta dónde puede llegar esa economía que pone el crecimiento económico, el beneficio de las empresas y el rédito financiero de las inversiones financieras por encima de todo lo demás. La economía del bien común es un modelo holístico. Quiere decir, no es un modelo creado por economistas. Yo no soy economista, por ejemplo. Yo no soy economista no porque no me interese la economía, me interesa sumamente, sino porque lo que se enseña por economía en las universidades, al menos austríacas y alemanas, pues me parece pobre, demasiado estrecho del horizonte. Yo quería estudiar ciencias universales y a la hora de tocar a la puerta de las universidades austríacas me abrieron y contestaron: pero chico, estás equivocado, aquí no vas a estudiar ciencias universales. Y yo pregunté: pero ¿cómo no voy a estudiar ciencias universales si ustedes se llaman universidades? ¿No tendría que ser la primera asignatura que debería ofrecer? Ah, ¿a eso te refieres? Pues eso viene de la universitas, contestaron. Y la universitas dicen que es la raíz etimológica de la universidad, la comunidad del profesorado y del alumnado. Yo digo, pero la universidad, por favor, la universitas, por favor, no es la raíz etimológica de la universidad. Pues la universitas es una palabra muy larga y se esconde la palabra mucho más pequeña del universo en la universidad. Y el universo, por pequeño que sea, se compone de otras dos palabras: unum y versum, en latín. Un solo verso, un poema, si quieren, o al menos un todo coherente. Y ese me interesaba. Yo quería estudiar la todología, el todo coherente, y conocer y reconocer las conexiones entre todos los fenómenos, incluyendo los fenómenos económicos, para luego colocar cada cosa en su sitio, para siempre saber cuál es el objetivo y cuál es el medio, por ejemplo, y siempre saber cuáles son los valores a los que queremos servir y no confundir los valores positivos y negativos. La ciencia económica no tiene esa visión holística porque es una de las disciplinas científicas más jóvenes de todas. Surgió muy tarde y el más famoso economista de todos lo conocemos, el Adam Smith, ¿sí? Hace 250 años, por su formación, él era economista, no podía ser economista porque la ciencia económica no existía en su día. Él era filósofo, incluso filósofo moral, y su primer libro trataba de valores. Y el segundo libro, El bienestar de las naciones, pues dio lugar a la creación de la ciencia económica, que tardó hasta el siglo XX, por ejemplo, en la famosa Universidad de Cambridge, hasta crear la primera cátedra sobre economía. Y después iba empobreciéndose y estrechándose el pensamiento económico, descartando la naturaleza, las emociones, la intuición, la democracia y los valores, la ética, en primer lugar.
Había un humorista austríaco que contaba un chiste y el chiste es así. Pues el otro día se acercó un estudiante y me gritó: señor Kraus, ¿qué voy a estudiar? Y dice el señor Kraus: pues cálmate, escucha tu corazón. ¿Qué te dice? Pues si escucho mi corazón, ética económica. No, ahí sí te tienes que decidir, chico, ¿no? Y ese chiste, pues casi siempre contiene un granito de verdad, sabemos. En los años 90 del siglo que acaba de pasar, la famosa London School of Economics, una de las instituciones más renombradas para administración de empresa, pues le ofrecieron una cátedra pagada, economía y al menos unos movimientos en las universidades por una economía más plural. Es ahora un contramovimiento que está reforzándose afortunadamente en las universidades. Este es el clímax de ese empobrecimiento. El clímax reside en que el dinero, el capital, es considerado como el objetivo a alcanzar y a maximizar en la economía. Para mí esto es una perversión. Ya saben, una perversión en latín quiere decir es poner algo de los pies en la cabeza, de los pies en la cabeza. Y el medio, el dinero que debe ser un medio, se convierte en el fin. Según mi intuición, el objetivo de la economía debería ser otro, debería ser el bien común. Y esto se me ocurrió cuando iba todos los días antes de la salida del sol a un lago en cuyos alrededores me crié. En la unión con la naturaleza, en la unión con el todo, pues algunos valores que todos compartimos, pues yo podía sentirlos. Y el más alto valor de todos era el bien común, el bienestar no solamente de todos los seres humanos, sino también de todos los seres vivos. Y yo al principio pensaba que esto es a lo mejor una locura individual mía, pero al no ser economista, yo me tomo la libertad de consultar las fuentes más distintas y diversas. Y consultaba una serie de constituciones de países democráticos. Al principio pensaba, esto es un error, pero hoy sé que no es ningún error, sino así lo dice literalmente la Constitución de Baviera. El objetivo de la economía es el bien común, claramente, sin ninguna duda. Y lo dice igualmente la Constitución de Alemania, porque algunos pensarán, pero Baviera no es un Estado nacional. La Constitución de Alemania dice que la propiedad obliga y su uso debe servir a la vez al bien común. ¿Qué es una propiedad? Un terreno puede ser una propiedad. Una empresa es una propiedad. Una empresa privada es una propiedad. Una empresa pública es una propiedad. Una empresa colectiva, como por ejemplo una cooperativa, es una propiedad. Y todas las propiedades deben servir al bien común. Ahí estamos. Algunas constituciones también nos dicen cuál es el lugar, de eso se trata. ¿Cuál es el lugar, cuál es el papel del capital? El capital tiene su sitio en la Constitución, pero no es el fin de la economía, sino es el medio. Es muy importante diferenciar fin y medio en la economía y saber cuál es el objetivo supremo que en caso de conflicto puede limitar otros fines menos importantes y en todo caso los medios de la economía. La española dice ya en el preámbulo que el bien de todas las personas que constituyen la nación es el objetivo del Estado. Y en la parte sobre la economía dice que toda la propiedad, no importa la titularidad,
está subordinada al interés general. Dice literalmente la Constitución española. Y el interés general es un sinónimo perfecto del bien común. Así que tenemos unanimidad en las constituciones sobre cuál es el objetivo de la economía y cuál es el papel del capital, cuál es el medio de la economía. A lo mejor se preguntan, ¿eso es tan importante? ¿Por qué pone tanto énfasis en esa diferenciación? Les pido en este caso un minuto de paciencia porque ya verán por qué eso es tan importante, saber diferenciar objetivo y medio. Última buena noticia, esta diferenciación y este reconocimiento no es nada nuevo, solo que en muchas facultades de economía no se enseña y no se estudia porque no se considera como economista a Aristóteles. Pero claro, si Adam Smith no podía ser economista, pues menos lo podía ser Aristóteles. Pero eso no le impedía pensar muy claramente, muy sagazmente acerca de la economía. Y él diferenciaba, incluso con conceptos concretos, dos formas de practicar la economía. La primera forma de practicar la economía utiliza el dinero como un medio para alcanzar el fin que él declaró la vida buena. Es el fin de la economía. Y si esto se invierte, si el medio se convierte en el fin, si la ganancia del dinero se convierte en el objetivo de la actividad económica, entonces Aristóteles consideraba esto antinatural y lo llamaba crematística. Y crematística es sinónimo de capitalismo. Ya lo dice la palabra, en el capitalismo el incremento del capital es el objetivo y si tenemos un poco de suerte, pues el efecto secundario es el bien común. Si tenemos menos suerte, pues tenemos menos de este efecto secundario o incluso el contrario. Y la economía es la economía del bien común. Y yo quiero mostrar con un gráfico cuánto me importa que ustedes siempre preguntan cuál es el medio y cuál es el fin, para no confundirlo. Porque si se confunde, pues sería como andáramos así en la calle. Se puede, pero no sé si es muy convincente. Bien. Pues estos son los primeros señores y primeras señoras que reconocieron esta confusión de fines y medios en la economía y dijeron, nosotros sí queremos ser empresarios, con mucho gusto, con toda convicción, pero queremos ser lo más éticos posible y tratar de forma humana a todo el mundo, de tomar consideración con todo el mundo, de ser lo más sostenible posible y también lo más responsables posibles. Sin embargo, nos damos cuenta, cuanto más ética es nuestra estrategia, más altos son nuestros costes. Con lo más social y considerado y justo y ecológico, pues los precios de nuestros productos y servicios son más altos que los precios de las empresas que no toman estas consideraciones y que no viven estos valores. Y estos tienen pues una ventaja competitiva muy acusada, porque la mayoría, la aplastante mayoría de los consumidores compra con estas empresas que ofrecen a precios menores. Y esto es una economía de mercado antiética, porque confiere una ventaja competitiva a las empresas no éticas. Y por eso hemos decidido, pues queremos invertir eso. Y el reconocimiento ha sido que las reglas de juego que impiden hoy día esta relación de precios son estas. El afán de lucro como el objetivo
supremo en la economía y la competición como la forma de relacionarse preponderante en la economía. Y la propuesta es intercambiar estas reglas por otras, por contribuir al bien común como el objetivo supremo de la actividad económica y buscar la cooperación y la solidaridad incluso con las otras empresas, como forma de relacionarse preponderante en la economía. Y estas reglas de juego guiarían el comportamiento ético y los enteros mercados en otra dirección ética, en la misma dirección ética que ya está en nuestras constituciones, que vamos a ver en un minuto, y si quieren también en nuestros corazones. Es la medición del éxito en la economía. Hoy día medimos el éxito en la economía en 3 niveles. En la economía nacional, en cada empresa y en cada inversión importante. ¿Y cómo medimos el éxito de una economía nacional? ¿Con qué parámetro lo medimos hoy? Con el PIB, sí. ¿Y el éxito de una empresa, con qué parámetro lo medimos hoy? ¿Con la ganancia espiritual? Con la ganancia monetaria. ¿Y el éxito de una inversión, cómo lo medimos? Con el ROI, el Return on Investment, el rédito financiero, exactamente. Y estos 3 parámetros de medición de éxito en la economía, ¿qué tienen en común? La avaricia. La avaricia es un efecto, ¿vale? De acuerdo, pero busco otra cosa, algo más sencillo. ¿Cómo se miden? ¿Cuál es la unidad de medición? El dinero, ¿no? Ahora mis preguntas. Primera pregunta. ¿El dinero es el fin de la economía? En la economía real, en algunas partes sí. Pero si consultamos las constituciones, claramente que no. Ahí tenemos una contradicción, ¿no? Y segunda pregunta, el éxito de cualquier proyecto, no tiene que ser una empresa, cualquier proyecto, lo medimos más inteligentemente y más correctamente según la disponibilidad o incluso acumulación de los medios o según el alcance del objetivo de nuestro proyecto. ¿Qué es más coherente? ¿Qué es más correcto? El segundo. Sí. A mí no me consta ningún proyecto en el mundo que trate de medir su éxito según los medios. Eso es un error de método, pero la economía lo está cometiendo. ¿Por qué? Porque hay una confusión profundísima sobre cuál es el fin y cuál es el medio de la economía. Y como el movimiento de 5 años de la economía del bien común no es un movimiento dogmático, no decimos las constituciones dicen que el bien común debe ser el objetivo de la economía, por eso tiene que ser así, ¿no? Eso sería un poquito dogmático, aunque con la razón de las constituciones. Por eso digo solamente un poquito dogmático. Nosotros somos un movimiento democrático y decimos, bueno, aquí tenemos una contradicción muy clara entre lo que mandan las constituciones y lo que estamos practicando en grandes partes de la economía real. Así que consultemos a la máxima instancia de la democracia, que es el pueblo soberano, que decida de una vez por todas y que tengamos claridad y coherencia. Y la idea es que los ciudadanos libres y soberanos se reúnan en sus municipios, en sus comarcas, en sus regiones y debatan y decidan primero sobre esta cuestión. Si el objetivo supremo de la economía debe ser el incremento del capital. Si la gente decide esto, está bien, es una decisión democrática. Solo tendríamos que corregir las constituciones. Eso sí, ¿no? Si la gente decidiera
A la inversa, nosotros estamos de acuerdo con las constituciones, el objetivo es el bien común y el dinero es el medio, pues entonces tendríamos que ajustar la medición de éxito en la economía al fin democráticamente legitimado y ya anclado en las constituciones, pues con nuevos parámetros que hagan exactamente esto. Buena noticia con el producto del bien común, ya existen precursores. La propia OCDE ha desarrollado el índice de la vida mejor, el Better Life Index. Muy bonito, ¿no? Y más bonito todavía lo hace el estado de Bután, el pequeño país budista en Asia. Este ha desarrollado el Gross National Happiness, la felicidad nacional bruta, que no es nada bruta, sino muy tierna, porque ¿qué hace? El Estado pregunta cada 2 años a miles de hogares sobre todos los aspectos de calidad de vida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está de verdad? ¿Cómo se comporta con sus vecinos? ¿Cómo les dirá a sus hijos algún día? ¿Mejor que a usted o peor? ¿Cómo está el ganado en el pasto, el bosque, los peces en el río? ¿Usted puede bañarse en el río sin riesgo de salud? ¿Usted puede beber el agua del río sin riesgo de salud? ¿Puede tomarse una pausa de 2 horas al día para echarse una siestilla, para retirarse? La famosa siesta como aspecto de calidad de vida, ¿no? Y así sucesivamente sobre la marcha. No proponemos que esta encantadora propuesta del Estado de Bután se pase simplemente a los países europeos, sino que democracia, de nuevo, los libres y soberanos ciudadanos se reúnan en sus municipios, en sus regiones y compongan en un esfuerzo conjunto los 20 ingredientes más relevantes de calidad de vida para tener un índice de bien común municipal. Y una vez hecho esto, pueden medir el alcance de este indicador cada año para saber si vamos mejor o peor que el año pasado. Si sentimos que hay menos democracia, menos justicia, más desahucios, pues seguramente el índice del bien común va a ser más bajo. Y posiblemente a la vez el Producto Interior Bruto crece, ¿no? Esa es la diferencia. Y una vez hecho este ejercicio local en, digamos, 100 o 200 municipios, podemos pasar a la síntesis hacia el producto del bien común en España y al menos en la Unión Europea. Los ecosistemas están saneando, o tenemos más democracia o menos guerras. Algo que realmente vale tendremos con certeza, ¿no? Que el PIB no puede procurar. Y hay otra correlación absolutamente fiable, la correlación entre el éxito de las empresas privadas y el bienestar de la nación. Hoy día esta correlación no es segura, a pesar de que ya fue un sueño de Adam Smith. El sueño, la esperanza de Adam Smith era que la libertad de las empresas privadas conduce automáticamente, ya saben, gracias a una mano invisible, al bien común, al bienestar general, ¿no? Solo que hoy sabemos con certeza que ese automatismo simplemente no existe, tampoco como existe la mano invisible. Sí, eso puede ocurrir, ¿no? La libertad empresarial puede incluso conducir a accidentes muy graves, ecológicos, sociales, democráticos y humanos. Un ejemplo. Hoy es posible que una empresa aumente sus beneficios financieros, su éxito, tal y como lo entendemos hoy, notablemente, y a la vez cree empleo.
y buen empleo, trabajo con sentido, condiciones laborales humanas, saneando el medio ambiente y refortaleciendo la democracia. Es posible. Pero también es posible, y ese es el problema, que una empresa que triplique o cuatruplique sus beneficios financieros, despida a 3.000 empleados, aumente la presión laboral, crezcan las tasas de mobbing y burnout, dispare la desigualdad, destroce el medio ambiente y socave la democracia. Eso también es posible, porque la esperanza de Adam Smith solamente es una esperanza. Y el balance del bien común es la mano visible, garantiza, establece una correlación fiable entre el éxito de una empresa y el éxito de la sociedad entera. ¿Cómo lo hace? Pues un método muy sencillo, preguntando a las empresas y a todas los valores que pueden leer en la franja naranja horizontal. Estos valores no los hemos inventado nosotros, sino solo los hemos encontrado en las constituciones de países democráticos. Son los valores constitucionales más frecuentes de democracias: dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia. Y el balance lo que hace es preguntar a las empresas cómo vives estos valores frente a tus grupos de contacto, desde los suministradores, pasando por los empleados, los clientes, las otras empresas, la comunidad democrática, hasta las generaciones futuras y el planeta. Y las casillas de intersección, pues hemos desarrollado criterios concretos, 17 en el momento, para tampoco agobiar a las empresas. 17 nos parece una cantidad lo suficientemente completa y representativa para todas las cuestiones éticas relevantes, y por otro lado tampoco no es un agobio para las empresas. Desde las condiciones laborales, la distribución de la renta, empezando por si el producto tiene sentido, los efectos ecológicos y todo eso. Como lo medimos en puntos, el resultado del balance se puede visibilizar así primero y en un segundo paso en todos los productos y servicios, en las puertas de entrada de los pequeños comercios y las páginas internet de las empresas correspondientes. Esto da en un primer paso información a los consumidores, porque si en los códigos de barra o QR podemos sustraer toda la información relevante: quién ha producido este producto, en qué condiciones laborales, con qué efectos ecológicos, si la empresa es cooperativa, es solidaria con otras empresas o canibalista, si paga impuestos justos o minimiza los beneficios en paraísos fiscales, si financia a partidos o a grupos de presión en su propio beneficio. ¿Obtenemos estas informaciones de forma regular hoy día en los comercios? ¿No? O sea, hoy tenemos una economía de mercado sumamente intransparente. Y la teoría sobre la economía de mercado dice que la transparencia y la accesibilidad fácil de la información para todo el mundo es la condición previa necesaria de la eficiencia de los mercados. Pues el balance del bien común va a hacer más eficiente a los mercados. Pero ojo, no vamos a confundir la eficiencia con la eficacia. Porque aunque sabemos por qué los productos éticos son más caros, porque ahora somos totalmente transparentes, seguirán siendo más caros. Y no va a cambiar mucho. Los consumidores tenemos la libertad de comprar los productos más caros, porque son más éticos,
a pesar de que los mercados nos castiguen de comportarnos de forma ética. Es nuestra libertad de consumidores, pero de ciudadanos tenemos otra elección libre. Si la relación de precios es así o la relación de precios es así. Esa es una elección de los ciudadanos, cómo queremos diseñar la economía, y la propuesta de la economía del bien común es invertir esa relación perversa de precios y vincular el resultado del balance del bien común a un trato legal diferenciado en muchos aspectos. Un ejemplo, 1000 puntos en el balance del bien común, 0 impuestos. 0 puntos en el balance del bien común, los impuestos más altos. En el comercio internacional, con motivo del TTIP, pues la empresa más justa recibe a cambio, a contraprestación de ser justa y ética, libre comercio o libre acceso al mercado ético interior europeo. Pero cuanto menos ética, y no importa que sea una empresa alemana, china o estadounidense, no importa. Cuanto menos ética, pues más alto el precio de acceso al mercado mundial, en el caso idóneo, o al mercado interior europeo, al menos pagando unos aranceles tan altos que la estrategia de bajar o minimizar los costes, pero a costa de las personas y del planeta, se convierte en un boomerang económico para la empresa. Los bancos del bien común, en Austria estamos fundando un primer prototipo de un banco del bien común. Vamos muy bien, ya hemos coleccionado 2 millones de euros de capital para este banco. Entre otras características, va a preguntar en cada solicitud de crédito, pues presénteme primero, por favor, su balance bien común. Y después vamos a mirar también el riesgo financiero. Por supuesto, lo vamos a mirar también. Pero no puede ocurrir lo que está ocurriendo hoy día, que una inversión que tiene un rédito financiero alto se considere automáticamente exitosa. Una inversión que tiene un rédito de 2 dígitos, double digit return on investment, hoy día se considera automáticamente como una inversión muy exitosa. Pero pregunto, el hecho de que una inversión genere un rédito financiero de 2 dígitos nos dice algo fiable sobre las consecuencias ecológicas de esta inversión, sobre la incidencia, sobre la confianza y la cohesión social de esta inversión, sobre la distribución y la relación de los géneros y la democracia, refortalecimiento o socavación. El rédito financiero no nos dice absolutamente nada fiable acerca de los efectos éticos, ni tampoco de la contribución al fin constitucional de la economía de esa dicha inversión. Ahí tenemos una ceguera increíble de la economía actual, del capitalismo actual, ¿no? Y en su conjunto, estas medidas de incentivación de la política económica causan que los productos y servicios éticos sean más económicos para los consumidores que los productos menos éticos, y de esta forma solamente las empresas éticas permanecerán en los mercados. O, decirlo en otra forma, las leyes de mercado estarán en coherencia con los valores de la sociedad que ya tenemos y que ya compartimos, pero que no se respetan en este momento en la economía mundial y europea. No es exactamente lo que estamos proponiendo, pero es un símbolo bastante cercano a la propuesta de la economía. Es un café real en Barcelona.
Muy bien. Pues la segunda parte es mucho más breve que la primera y la tercera es solamente de 1 minuto y medio. Pues una filosofía linda, hermosa, atractiva, mayoritaria seguramente, pero ¿cómo la vamos a implementar? Y muy importante, en el principio no lo he dicho hoy, la economía del bien común es un triángulo entre una idea muy clara, una visión que se basa en los mismos valores que ya tenemos. No nos cuenta nada nuevo. Ni el bien común ni los valores constitucionales son nuevos. Solamente la propuesta es tomarlos en serio y recompensarlos consecuentemente en la economía. Es un modelo completo y coherente. Segundo, ofrece un proceso de implementación. Y tercero, es un movimiento al que todo el mundo, cada persona, sea como sea, puede adherirse y puede contribuir. Ese es el triángulo de la economía del bien común. Ahora el proceso. El modelo es completo en el sentido de que propone el rediseño de los 20 piezas angulares de la economía, del orden económico, elementos fundamentales. Algunos no vemos necesidad de cambiarlos, otros proponemos que los modifiquemos y otros terceros a lo mejor proponemos que se añadan porque de momento no existen. Por ejemplo, el año sabático, de momento la economía remunerada tiene un peso demasiado grande en nuestras vidas. Tenemos falta de tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, a nuestros queridos, nuestros vecinos, al trabajo propio, al arte, a lo que sea. Por eso la propuesta es que 1 de cada 10 años tenemos el derecho de tomarlo libre y obtener una renta incondicional suficiente para vivir dignamente. Es un elemento nuevo, solo para dar un ejemplo. Pero, más importante, estos 20 elementos no son reivindicaciones. No somos un movimiento político clásico, ni mucho menos un partido político. Somos apartidarios, lo cual no nos impide colaborar con partidos políticos en el sentido de alegrarnos si ellos se interesan por el bien común. Pero sí tenemos una reivindicación. Sí tenemos una reivindicación y la reivindicación es que se organicen procesos constitucionales descentrales para escribir y adoptar la constitución económica por el propio pueblo. En otras palabras, proponemos y demandamos una democracia soberana. ¿Y eso qué quiere decir? Eso se entiende literalmente. Yo sí estudié ciencias políticas, entre otros. 10 años, no 100 años, 10 años después de finalizar los estudios, me acordaba si en algún momento hablamos sobre la democracia de mañana. Y no vino ninguna memoria. Después trataba de recordar cuál era el principio esencial de la democracia. Y vino a la memoria la soberanía. Y trataba de acordarme cuál era el sentido literal de la soberanía. Porque intuitivamente sabemos más o menos cuál es la soberanía. Pero literalmente, ¿de qué palabra griega o latín se deriva el concepto de la soberanía? Y no lo sabía, a pesar de haberlo estudiado y a pesar de ser el principio esencial de la democracia. Y la soberanía se deriva de la palabra latín superanus y quiere decir literalmente estar por encima de todo. Primera pregunta: ¿el principio de la soberanía existe solamente en democracias o también en otras formas de Estado? En la monarquía, por ejemplo, ¿existe una instancia soberana? Claro que sí, el rey, la reina, es la instancia más alta, por encima de todo, ¿no?
Ahora bien, más o menos está claro que ¿quién es la instancia soberana en la democracia? Pueblo. El pueblo. Lo sabemos. ¿Y lo sentimos? No. ¿Qué significaría si lo sintiéramos de verdad en todo el cuerpo, en cada célula, en cada músculo, en cada tendón y en cada hueso? Eso es, nos daría mucha más fuerza, eso es. Y más claridad. Y la fuerza, gracias a la claridad, si nosotros estuviéramos por encima de todo, pues eso tendría consecuencias. Por ejemplo, estas, ¿no? Por ejemplo, tendríamos una serie de derechos. Y el primer derecho sería redactar el texto más importante y más alto de la democracia. ¿Cuál es? La Constitución, ¿no? Sería nuestro derecho exclusivo, redactar y adoptar la Constitución. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la Constitución regula las competencias y el poder de nuestros representantes, que son el Parlamento y el Gobierno. Si nuestros representantes pudieran decidir cuál es su poder, pues se auto-otorgan todo el poder y a nosotros no nos dan ningún poder. Por eso nosotros somos en realidad la instancia más baja en la democracia y nuestros representantes son en realidad, hoy día de hecho, la máxima instancia. Si nosotros, la instancia máxima, redactamos la Constitución, pues sí damos competencias al Parlamento, por supuesto que sí, pero no todo el poder. Nos quedamos con una parte del poder. Por ejemplo, no solamente elegir un gobierno, sino revocarlo en cada momento, si va a la guerra, por ejemplo. Iniciar una ley que el Parlamento se niega a iniciar, por ejemplo. Poner freno y alto a una ley que el Parlamento quiere iniciar, que no nos gusta, por ejemplo. Dar el mandato para la negociación de acuerdos internacionales y votar sobre el resultado de las negociaciones de acuerdos internacionales, por ejemplo. Son muchos derechos soberanos que se derivan automáticamente de una instancia realmente soberana, quiere decir la más alta. Y ahora solo vamos a hablar de la primera, del poder constitutivo. Y solo para aquellos que ahora temen que ya no va a haber parlamentos. No. Quédense tranquilos. El Parlamento seguirá allí, en el mismo lugar y con la misma competencia. Seguirá siendo el poder legislativo despidiendo las leyes. Es la competencia del Parlamento, pero las leyes tienen que obedecer a lo que nosotros anclamos en las constituciones. El orden económico, las pautas fundamentales del pueblo, las refinaciones detalladas en las leyes desde el Parlamento. Es una nueva división de trabajo entre el soberano y sus representantes. Lo hemos visto. Los ciudadanos libres y soberanos se reúnen en sus municipios, comarcas y regiones y deciden en el transcurso de un año entero, ¿no? Vamos a tomarnos un poquito de tiempo, en quizás reuniones cada 2 meses o cada mes. Y primero decidimos nosotros cuáles son las cuestiones, las piezas angulares sobre las cuales queremos debatir y decidir. Después decidimos el proceso de toma de decisión y la cultura del debate también, reglas, porque si no hay reglas no se pueden infringir y la ley del más fuerte gana. Por eso reglas muy claras, porque nosotros queremos convertir la democracia en algo agradable y satisfactorio. Eso puede ser, a pesar de que hoy día lo vivimos en la mayoría de los casos a la inversa. Y el primer paso es definir preguntas. Hoy yo he traído preguntas porque quiero jugar con ustedes, todos ustedes, en los próximos 3 minutos a la Asamblea Democrática Local de Arenas de San Pedro.
para que experimenten cómo podría funcionar un proceso de la constitución económica. Permítame en este juego que yo traiga la pregunta y que yo traiga también el proceso de toma de decisión. La pregunta que he traído es la limitación de la desigualdad. Todo el mundo se queja sobre el exceso de la desigualdad y un pueblo soberano, realmente soberano, puede limitarla, si quiere. Y la pregunta es la siguiente. Supongamos que existiese un salario mínimo legal de 1.000 euros netos en la jornada laboral regular de 30 horas por semana. Es un juego, ¿vale? Supongamos, y también para hacer los cálculos más fáciles, ¿no? 1.000 euros netos por la jornada laboral regular. Y hoy decidimos los ingresos máximos, legalmente posibles, los máximos. ¿Cuántas veces el salario mínimo en el mismo tiempo de trabajo? No importa la profesión, no importa el tipo de trabajo, no importa la educación, la formación, no importa la responsabilidad y el riesgo, consideramos todos los factores que puedan dar lugar a la desigualdad. Y somos realmente libres. Si ustedes piensan que no debe haber ninguna desigualdad, entonces su propuesta sería el factor ilimitado. ¿De acuerdo? Si usted considera que no debe haber ninguna desigualdad, entonces proponga, por favor, el factor 1. Una vez el salario mínimo legal, como mucho, como ingresos máximos. Y si está a favor de cierta desigualdad, pero limitada, entonces proponga, por favor, el factor X, Y o Z veces como máximo el salario mínimo legal en el mismo tiempo de trabajo. ¿Entendida la pregunta? ¿Sí? Entonces voy a levantarme y les invito a escuchar solamente su corazón, porque hoy no tenemos el tiempo de debatir. En la Asamblea Real sí, tenemos todo un año para debatir profundamente y escuchar a todo el mundo con calma y respeto. Ahora no tenemos tanto tiempo, por eso les invito a escuchar su corazón y decir en voz alta cuál sería su propuesta de la máxima desigualdad entre los ingresos máximos y mínimos, cuántas veces como máximo los ingresos máximos en España y la Unión Europea entera. Por favor, propuestas, ¿sí? Factor 8, primera propuesta. Muchas gracias. Otras propuestas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted? 5, 6, 15, 8, 7, 7, 8, 3, 5, 1, 10, ¿sí? 5, 2, 3, 5, ¿sí? 3, vale. Pues repito, factor 1, factor 3, factor 5, factor 7, factor 8, factor 10 y factor 15. ¿Me he saltado uno? Sí, el 6. Vale. ¿Quieren que también votemos el 6 o basta con, propongo, 5, 7, 10? Y nos saltamos 6 y nos saltamos 8. ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Entonces votaríamos 1, 3, 5, 7, 10 y 15. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos al proceso de toma de decisión. He traído un proceso que se llama consenso sistémico. Suena fatal, pero es muy sencillo, ¿no? Vamos a votar todas las propuestas, pero no vamos a mostrar nuestra afirmación, porque no queremos que alguien haga una campaña. Esta es la verdad, todo es la verdad.
sino vamos a medir la resistencia contra cada una de estas propuestas y ganará la propuesta que experimentará la menor resistencia en toda la población. Este tiene mucho pensamiento detrás, mucho. Viene de la Universidad de Graz, no de nosotros. El pensamiento detrás es que cada regla, la que actualmente existe, igual que cualquier alternativa, restringe la libertad de algunos de nosotros en mayor o menor grado y causa cierto dolor en la población. Y este proceso permite averiguar aquella propuesta que cause el menor dolor en toda la población y que restrinja la libertad de todos nosotros en el menor grado posible. Esa es la sabiduría de este proceso. ¿Y cómo enseñan su resistencia? Hay tres formas de enseñar la resistencia. La primera es, siempre primero escucho la propuesta. Entonces escucho hacia mi interior, puedo cerrar los ojos, eso es lo más efectivo, y miro cuánto dolor siento. Si no siento ningún dolor, pues no tengo ninguna energía de resistencia, no levanto ningún brazo. Si siento cierto dolor, levanto un brazo, muestro cierta resistencia. Si el dolor es muy, muy fuerte el dolor, entonces tengo mucha energía de resistencia y levanto dos brazos. ¿Entendido el proceso? Perfecto. Pues ya vamos a votar. Votamos desde la propuesta más pequeña hasta la propuesta máxima. Vamos a ver. Primera propuesta. No debe haber desigualdad en los ingresos en los mismos horarios laborales. Todos deben ganar lo mismo en una hora. Por favor, enseñen su resistencia, su dolor y su... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 80, 120, 135. 135. Segunda propuesta, los ingresos máximos no deben superar 3 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñen su dolor y su resistencia contra el factor 3 como factor máximo. ¿El siguiente cuál va a ser? 5. Y después 7, y después 10, y después 15. Por factor 3, por favor, enseñen su dolor y su resistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 73. Tercera propuesta, como máximo 5 veces los salarios mínimos legales. Por favor, enseñen su resistencia contra el factor 5. Empiezo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 60, ¿no? 2, 4, 6, 8, 70, 72, 60 y 74. 74. 10, 2, 4, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130. Factor 10. Por favor, enseñen su resistencia. Miren. Si esto eran 130, estos son 170, 180. Y última propuesta, factor 15. Más de 200. Muy bien. Muchas gracias. Aquellas personas que todavía tienen 2 manos en el aire, ¿cuál es tu dolor?
y se pueden hacer propuestas finales y como mucho, después de la tercera ronda, sabemos, después de la tercera vuelta, sabemos qué factor ha ganado. Pero bastante claramente, algo entre 3 y 10, ¿no? Eso muy claramente. ¿Ustedes creen que esto es representativo para los 25 países en los que he jugado esto hasta la fecha? Ups. Factor 10. Normalmente lo hago con flip chart. Y las cifras azules son las propuestas que se hacen en el pueblo soberano y luego las rojas son los brazos de resistencia. Y ven que en estos dos ejemplos ha ganado el factor 10 muy claramente, con ninguna duda, ¿no? Y ahora vamos a ver la realidad, y la realidad es esta. Y la pregunta es, ¿quién ha decidido eso? Los representantes del pueblo, no cumpliendo la voluntad, los valores de la instancia soberana. Por eso consideramos tan importante que el orden económico, en sentido de la parte económica constitucional, la redacte el pueblo y que lo cumpla el Parlamento. El Parlamento luego convierte esto en leyes concretas. Eso sería la división de trabajo entre el soberano y sus representantes. En 5 años hemos conseguido que 1.900 empresas apoyen el movimiento desde 40 países. Son cada vez más municipios e universidades y en cada vez más regiones se han formado grupos locales. En España existen 23 grupos locales activos, en Salamanca, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, y en más de 20 otros lugares también. Se han creado 17 asociaciones legales, 4 nacionales y 13 regionales. En los próximos meses vamos a fundar la Confederación Internacional, de la cual todas las asociaciones serán miembros. Unas 300 empresas han hecho el balance y han mostrado los resultados del balance del bien común al público en distintos países. Entre ellos 3 bancos, cooperativos y cajas de ahorros. Entre ellas empresas en España de diversas ramas, desde la reinserción social, pasando por la educación medioambiental, hasta empresas de otros servicios y producción. Hay empresas públicas, esto es una escuela superior que ha nombrado la primera responsable del bien común en el mundo. Este es uno de los primeros municipios en Castilla y León. No sé si conocen Miranda de Azán. Pues Miranda de Azán es uno de los primeros municipios del bien común oficiales. Quiere decir que todo el pueblo se pone en camino hacia el municipio del bien común. En Italia, el primer parlamento regional ha decidido que va a fomentar las empresas que hagan el balance y tengan buenos resultados y a los municipios que sigan este camino. Y el éxito más reciente, ya lo he contado al principio de esta conferencia, el compañero que ha preparado el terreno es malagueño, Diego Isabel, ahí está conmigo delante del Parlamento Europeo, y el martes estaré de nuevo en Bruselas y por primera vez dentro del Parlamento Europeo. Aquí ven las fotos del debate en el Comité Económico y Social. Y mira, incluso las instituciones europeas se están dedicando al cambio sistémico necesario. Y también ya he mencionado, el movimiento es un proceso de abajo arriba, empieza en cada persona. Aquí mismo pueden, si
si están interesados, si quieren adherirse al cambio, empezar con la fundación de un grupo regional, un campo de energía. Cada empresa puede implementar hoy mismo el balance del bien común. Arenas de San Pedro puede convertirse en un municipio del bien común y los institutos, colegios y las universidades en la provincia y en la comunidad autónoma pueden contribuir de muchos modos distintos a este movimiento. Los éxitos más recientes en el ámbito de la ciencia son el diseño de una cátedra UNESCO por la Universidad de Barcelona. Ellos han diseñado la cátedra, ya ha pasado por la Comisión Nacional y ahora está en París esperando la luz verde de la propia UNESCO. Y desde la Universidad de Valencia están pensando establecer una cátedra regular Economía del Bien Común, solo para nombrar algunos éxitos recientes en el ámbito de la ciencia. Muchísimas gracias por su atención y bienvenidos a participar en esta alternativa. ¿Que piden este distintivo o que quieren participar en Sí, el proceso? ¿dónde estás? Aquí. Aquí, sí. ¿La contesto una a una? Sí, vale, con mucho gusto. Pues yo creo que es mejor empezar con la perspectiva que tenemos y después contestar más concretamente quién está haciendo la auditoría hoy. La perspectiva que tenemos es una analogía plena al balance financiero. ¿Qué quiero decir con eso? El balance financiero no es un ejercicio voluntario de las empresas, sino es un ejercicio obligatorio por ley, al menos con empresas con ciertas ventas. En Austria el umbral es de 700.000 euros al año y el balance financiero es unificado, quiere decir no hay 25 tipos distintos de balances financieros, aunque esto podría ser al menos teóricamente posible. Hay el estándar de KPMG, hay el estándar de PricewaterhouseCoopers, hay el estándar del Instituto Hayek y el estándar del Banco Santander. Pero no, el legislador ha dicho hay un balance unificado, obligatorio por ley, auditado de forma externa. ¿Por quién? Por el auditor financiero. El auditor financiero no es un empleado del Estado, sino es una profesión autónoma organizada en colegios de auditores que regulan la formación, la certificación y la sanción por si la empresa trate de corromper al auditor financiero. Esto no es el final, sino cuarto, el resultado testificado del auditor financiero tiene consecuencias legales. Impuestos, responsabilidad legal y tercero, hasta la retirada de la licencia de la empresa si los resultados financieros mínimos necesarios no se alcanzan, insolvencia, ¿no? ¿Por qué digo eso? Para hacer consciente de que aquí en el éxito de la empresa con los medios de la economía tenemos una regulación bastante estricta. En última consecuencia, ¿por qué? En última consecuencia, para proteger a grupos de contacto de la empresa, es decir, para proteger el bien común, en última instancia. Y ahora la analogía es con la medición del éxito en cuanto a los valores constitucionales y el fin de la economía. La regulación no debe ser menos estricta. Es decir, en el futuro debe haber un solo balance ético o no financiero o del bien común, obligatorio por ley para todas las empresas, auditado de forma externa por la misma profesión. Pueden ser los mismos auditores financieros que en el futuro tendrán una formación más holística. Mientras no la tengan, un segundo va a ser la segunda parte de la respuesta, y con consecuencias legales las propuestas, ¿no?
cuanto mejor el resultado del balance del bien común, pues menos impuestos pagas y menos aranceles pagas y tendrás prioridad en la compra pública. Incluso se puede completar la analogía: si no cumples con estándares mínimos, pues a la insolvencia ecológica, social, democrática, ética, ¿no? Esto es el futuro y estamos trabajando en el ámbito político para conseguirlo. Por eso estamos con el Parlamento Europeo, por eso estamos hablando con los partidos políticos, por eso estamos hablando con los alcaldes, las alcaldesas y los parlamentos en países nacionales, porque estamos tratando de conseguirlo dentro del sistema actual. A la vez estamos proponiendo una democracia soberana. Eso me importa mucho, que vean que eso no tiene que excluirse. Es una estrategia en ambos niveles. Y hoy día, para aterrizar en el inicio de la pregunta, hoy día las asociaciones para el fomento de la economía del bien común tienen nodos de competencia, y un nodo de competencia son los auditores. Y los auditores son autónomos dentro de las asociaciones que realizan las auditorías en las empresas que hacen el balance del bien común. Más nuestro tema. Por ahondar en el debate, yo creo que las empresas y las grandes empresas, las grandes corporaciones son tramposas en general, ¿no? Y que probablemente esto que estás comentando, y que está ahora mismo limitado ese control al ámbito financiero. Si cogiéramos una empresa como Apple, probablemente, de la cual pues, por aquí habrá usuarios, yo soy usuario, probablemente pasaría ese control, y sin embargo hoy mismo estaba leyendo un reportaje sobre los niños mineros en el Congo que se dedican a extraer coltrán, ¿vale? Y probablemente eso es que no llegaría, esa información no llegaría a pasar, porque probablemente es una empresa subsidiaria que compra, que alquila, no sé qué. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, que sí, se van a poner una serie de barreras para que la marca probablemente pase ese control, ese semáforo con todas las de la ley, y sin embargo por detrás se va a ocultar información, porque yo creo que la transparencia es efectivamente el camino, pero precisamente, como decimos aquí, echa la ley, echa la trampa, y precisamente estas empresas lo que tienen están protegidos por abogados, sí, por asesores, en fin. Ahora sí, te daría toda la razón si hubiese total analogía entre el balance financiero y el balance del bien común, pero sí hay una diferencia significativa por la cual no comparto tus dudas, y la diferencia significativa es que el balance financiero nadie lo entiende, ¿no? Si está falsificado, nadie lo puede comprobar. El balance bien común, todo el mundo lo entiende. Es información ética. No hace falta ser economista ni asesor financiero para entender el balance bien común. Y lo leen los empleados, lo leen los clientes, lo leen las asociaciones ecologistas, lo leen los vecinos, lo leen los periodistas, y más aún, en las empresas que realizan el balance, no lo realiza la gerencia, sino en muchas empresas la realizan toda la plantilla. Y por eso yo creo que será imposible que la Apple, para tomar el mismo ejemplo, escriba algo que no sea cierto y que no salga a la luz, ¿no? Porque sí puede tratar de mentir al público y de falsificar las informaciones, pero tiene que conseguir tres cosas. Tiene que mentir muy bien, primero. Tiene que corromper al auditor, que enseguida perdería su licencia si le pillan, si está testificando un balance falsificado. Y tercero, a nadie le debe llamar la atención. Yo creo que es absolutamente imposible que eso ocurra. Primera parte de la respuesta. Segunda, una empresa tan grande como la Apple simplemente no existiría en la economía del bien común, porque las empresas como la Apple son demasiado grandes y demasiado poderosas como para existir. Por eso, una de las preguntas que pues yo no he tratado ni el 10% de
de las propuestas del modelo, pero sí he mostrado el folio de la limitación de la concentración de poder. Y no solamente proponemos la limitación de la desigualdad en la renta, sino también en la desigualdad de la propiedad y del tamaño de las empresas. Y la propuesta concreta es que a partir de cierto umbral, las empresas grandes tienen que difundir derechos de voto A y B propiedad. Y entonces las empresas tienen la libre elección de seguir manteniendo todo el poder en las manos de los propietarios. Es posible, pero entonces las empresas tienen que mantenerse pequeñas. Si el poder no les interesa tanto, si les interesa ser más grande por el motivo que sea, puede ser que en alguna excepción eso tenga sentido, entonces pueden hacerse más grandes, pero tienen que hacerse más democráticas y entonces ya no tienen esos intereses ni en los dueños ni en la gerencia de engañar y mentir a todo el mundo. No sé, tenías la mano todavía abierta si quieres más directamente que el primer balance ético obligatorio para las empresas que cotizan en bolsa, porque no solamente es la Volkswagen, es el banco alemán y que son prácticamente todas las transnacionales, y ahora tiene más sentido y cada vez más personas apoyan esta reivindicación y también para empresas públicas. Y eso tiene sentido, porque las empresas públicas que se están privatizando materialmente o de forma organizacional, pues ya no están sirviendo a la gente, a las personas. Y por eso el motivo de la Volkswagen, y con eso ya termino, pues tenemos mucho más credibilidad y mucho más peso de reivindicar la implementación obligatoria del balance primero para empresas que cotizan en bolsa y para empresas públicas. Yo me modero a mí mismo, yo he visto una mano arriba aquí, yo creo, y después en este sector. Y antes había una mano. Usted tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Quisiera que nos contase alguna cosa más acerca de cómo los colegios y los institutos pueden colaborar en la economía del bien común. Cosas que ya hayan hecho o cosas que en su opinión puedan hacer. Muchas gracias. Sí. Gracias. Pues en muchos niveles, ¿no? Algunos institutos han hecho el balance del bien común para el instituto. Otros institutos han leído el libro y han creado juegos para profundizar e interiorizar algunos mensajes clave del libro. Por ejemplo, jugamos a la cooperación y jugamos a la competencia. Y reflexionamos cómo nos sentimos cuando jugamos a la competencia. Y reflexionamos cómo nos sentimos cuando jugamos a la cooperación. Vais a espabilar, ¿no? Es increíble cómo la gente informa después de haber experimentado la competición en comparación a la cooperación, ¿no? Todos los sentimientos negativos en la experiencia de la competición y todos los sentimientos positivos en la experiencia de la cooperación. Después reflexionar y después tener más libertad a la hora de elegir si queremos organizar la economía de forma competitiva o de forma cooperativa. Es un ejemplo de muchos que se puede hacer en los institutos. Tercer ejemplo, el primer instituto de formación comercial en Viena, hasta la fecha ofrecía cuatro grados de formación administración de empresa clásica. Desde el septiembre de este año, o sea, desde el curso que acaba de empezar, siguen siendo solamente 3 y uno es con economía del bien común. Y último, profesores de los más distintos institutos, colegios, escuelas, pueden constituir uno de esos nodos de trabajo ya mencionados y elaborar juntos entre todos los materiales que luego los institutos, colegios, escuelas pueden utilizar para implementar y enseñar la economía del bien común.
Yo creo que eres tú, ¿no? Perdón. Sorry, perdona, fue el que You are talking about I can hear you, but they cannot hear you. So please use the microphone. You are talking about cooperation and competition. So I want to ask you how you can put the factor of the competition that is natural of human being in this system. How you can manage it, because nowadays we know that the competition doesn't exist, and it's normal. Sure. I have an answer. I have a very large answer. I wrote a book with the title Cooperation. But please, one question to you. Why do you know and where from do you know that competition is in human's nature? Just maybe one word about that. Why do you know that and where from do you know that? Can you use the microphone? ¿Te parece si luego traducimos al español? Para que toda la... Of course. Por supuesto. Did I speak in English? Claro. Nuestro compañero del curso ha hecho una pregunta. Psicología. Yeah. And what does psychological studies tell you? Social psychological. Social psychology. Yo discrepo, pero no importa. No traigo el... Bueno, ok. ¿En qué lengua debo contestar? ¿En español? Español, vale. Bueno, yo también estudio psicología, pues yo compartiría que nuestros genes, ¿no? Estamos hablando, bueno, la psicología, ¿por qué sabe la psicología cuál es la naturaleza del ser humano? ¿No? La psicología sabe cuál es el alma del ser humano. ¿Sabes? La psicología viene de la palabra griega psique y quiere decir literalmente alma, ¿no? También quiere decir, ¿cómo se llama esto en español? ¿Perdón? ¿No? Con la cosa con la que respira. No. El diafragma, ¿no? O sea, literalmente psique quiere decir diafragma en griego, pero eso no debe distraernos. También quiere decir alma, ¿no? Alma, o sea, es la ciencia de la alma. Yo no me atrevería tanto, yo no me atrevería a decir que la competición está en el alma del ser humano. Eso me parece muy peligroso. Otro tiro. Sí. Y la violencia está en la naturaleza. Paso por paso, los genes nos permiten competir. Los genes nos permiten matarnos, ¿no? Pero los genes no nos obligan a competir, ¿no? A lo mejor solamente es un misunderstanding, malentendido, porque sí, estoy totalmente de acuerdo que los genes nos ofrecen la posibilidad de competir ferozmente, pero no nos obligan a hacerlo, solamente nos dejan la libertad de competir o cooperar, porque nos ofrece la exactamente misma libertad de cooperar y tampoco nos obligan a cooperar, ¿no? Somos totalmente libres. Así que si alguien dice que la naturaleza humana, pues lo único que comparto es que nos permiten hacerlo, pero también nos permiten matarnos, y eso ¿cómo lo hemos integrado en las reglas de la convivencia? Pues prohibiendo la matanza y prohibiendo el asesinato. Y segundo, yo creo que hay un malentendido muy, muy grave, ¿no? Yo creo que hay una serie de virtudes que mercados sí ofrecen, pero no se deben a la competición. Ese es el malentendido. Y las virtudes que mercados ofrecen son división del trabajo, derecho a fundar una empresa, diferenciación de productos y servicios e innovaciones. 4 fenómenos positivos de mercados, pero desde mi análisis no tienen nada que ver con competición, sino tienen que ver con los mismos derechos para todos, igualdad, y luego de una motivación intrínseca, ¿no? Si yo escucho hacia mi interior y descubro las competencias que tengo, yo puedo hacer una cosa bien, puedo fundar una empresa, puedo concebir un producto de altísima calidad.
Si coopero con otros, pues la innovación es probablemente mayor que la innovación que se deriva de la competencia. Y la integración, para contestarte muy concretamente, sería que sí apoyamos el derecho de fundar empresas, igual, a diferencia de hoy, porque hoy no es igual. Pero luego desincentivamos todos los comportamientos agresivos unos contra otros, desde el canibalismo hasta las patentes de cierre y los precios de dumping, ¿no? Eso desincentivar hasta la prohibición. Desincentivamos las maneras de ignorarse, que no es dañarse, pero ignorarse, desincentivación ligera. Comportamientos cooperativos ligeros, por ejemplo, vale, hoy te ayudo, bien, las incentivamos de forma ligera. Y cooperación sistémica, yo comparto todos mis conocimientos, yo doy la mano de obra, los encargos y los recursos financieros que en este momento no necesito a otras empresas, ¿vale? Pues incentivamos de forma muy fuerte. Yo creo que es desde el malentendido y la confusión entre el derecho de empresa y competencia. Esto sería la integración de estos valores al final. En común y se ha puesto en contacto con ustedes. Gracias. Pues muchos. Prácticamente todos. En mayor o menor grado. Y estamos entregando toda la información a todos los partidos de los cuales tenemos la impresión de que están... No estoy encontrando mi folio, lo siento, pero lo seguiré buscando. No estamos colaborando de forma exclusiva con ningún partido político por principio. Sí estamos en debate desde Compromís, PSOE, Partido Socialista de Cataluña, Partido Nacional Vasca, Izquierda Unida, Podemos, y en el Parlamento Europeo hay dos eventos. El primero desde el Partido Conservador Europeo y el segundo del Partido Socialdemócrata. Y en su conjunto, ves que son más de 10 partidos distintos sin tener un foco en ninguno de ellos. Vale, hasta aquí. Si queréis preguntar más, yo os puedo contar sobre una democracia simple. ¿Lo cuento? Vale, pues ya sabéis que estoy, lo siento, ¿por qué no encuentro ese folio? No importa. La democracia soberana tiene varios elementos. Los derechos soberanos ya los he presentado. Otro elemento sería que los partidos políticos ya no serían la forma de representación del pueblo. O sea, Parlamento sí, no lo cuestiono, pero dudo que partidos políticos sean la forma adecuada de representar al pueblo. Porque los partidos políticos obedecen a mecanismos de formación de poder y de abuso de poder. Yo puedo hablar de Austria muy claramente. En ningún partido en Parlamento la cúspide hace mínimamente lo que pide la base del partido, ¿no? Pero la gente espera que el partido haga lo que las bases del partido quieran. O sea, no funcionan. O sea, no, son disfuncional en el exactamente mismo sentido que la democracia entera. No cumple con su promesa. Y una explicación de varias, son varias explicaciones, pero una explicación es que obedecen a un mecanismo de contrapetencia. Porque competencia en latín es una equivocación. Porque competencia en latín quiere decir cooperación. Se deriva de cum y currere y quiere decir literalmente correr juntos.
no unos contra los otros. Eso en latín sería contracurrere y contrapetencia, ¿no? O en inglés, counterpetition. Eso es lo que está ocurriendo en la economía, eso es counterpetition, eso no es competition, eso no es competencia, eso es contrapetencia. Y los partidos están practicando la contrapetencia y no la cooperación. Y eso empeora los resultados de los procesos políticos. Y lo quiero explicar con un ejemplo muy sencillo. Se puede organizar una conversación de forma cooperativa, entonces tiene buenos resultados, o se puede organizar una conversación de forma contrapetitiva. Y lo que no he dicho antes es cuál es la definición de la cooperación y cuál es la definición de la contrapetencia. La definición de la cooperación es tú y yo tenemos el mismo objetivo y salimos ganando los dos, win-win. Y la definición científica de la contrapetencia es el alcance de nuestros objetivos se excluye la propuesta de los dos. En la contrapetencia, pues si mi objetivo es ganar y que tú pierdas, pues si tú dices algo muy inteligente, yo voy a fingir que esto sea la mayor tontería que se puede imaginar y todo lo que yo he pensado hasta la fecha, aunque sea más tonto, yo voy a afirmar que esto sea más inteligente que lo tuyo. ¿Qué mecanismo genera un resultado mejor, ¿no? Yo creo que está muy claro, pero esto está ocurriendo entre los partidos políticos y por eso no creo en los partidos políticos como mecanismos de representación. Y yo creo que la inteligencia de la democracia de mañana reside en encontrar mecanismos de formación de opinión y toma de decisión cooperativos. Siento decir que no tengo una propuesta concreta en este aspecto. En este aspecto, de momento, solamente tengo la crítica. Hay una propuesta, que es un alemán, que propone que votemos a personas en 4 parlamentos, en un parlamento de economía, en un parlamento social, en un parlamento de medio ambiente, en un parlamento constitucional. Y no lo digo porque lo apoye, sino solamente para nutrir la esperanza de que sí ya hay personas que están pensando sobre la cuestión por qué otro mecanismo de representación podríamos sustituir los partidos políticos en el futuro. La pregunta sería, Alfa, soy de acuerdo con todo eso, me gustaría ser militante para la economía del bien común, pero me gustaría saber cómo podríamos hacer una transición que funcionaría para todos, porque la cosa es que eso, aquí todos somos con muchos valores y todos sabemos lo que nos hace feliz, más de justicia y cosas eso, pero me parece que la economía de bien común no tome en cuenta el peso de las grandes industrias que todavía su logro es el dinero, que no es un medio, que en el mundo social. Si castigamos, si la economía del bien común funciona y hay más impuestos para estas empresas, digamos, la primera cosa que van a hacer, lo siento para mi español, hablo francés. Creo que se entiende bien, ¿no? Gracias. La primera cosa que van a hacer, como lo de Air France, es sacar su trabajo a la gente al bajo de la pirámide. Y por eso las industriales grandes tienen mucha influencia sobre los políticos, porque dicen, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros sacamos 1000 trabajos. Y eso pasa. Entonces, ¿cuál será la buena manera de hacer una transición? Bueno, así. Pues muchas gracias por hacer esta pregunta, porque yo quería contestar a la primera pregunta que luego no he contestado, que es precisamente la transición. Nosotros no pensamos o nos preocupamos primero por el Banco Alemán o por el Banco Santander o por el Corte Inglés primero, a pesar de que ellos ahora tienen el mayor poder y a lo mejor son la mayor fuente de preocupación.
pero no son el inicio del cambio de la transición. Yo creo que esto lo distinguimos muy bien. La estrategia de nosotros también es empezar con aquellos actores que ya quieren empezar, que ya están dispuestos a transformarse y que ya colaboran en la implementación del cambio. Es decir, con decenas de miles de personas, con miles de empresas más pequeñas, con instituciones de enseñanza y con centenares de municipios y a lo mejor gobiernos regionales en un segundo paso. Porque lo primero es, el primer paso importante es crear realidades alternativas. Sin la creación de realidades alternativas, incluyendo también bancos del bien común y bolsas del bien común, esto se va a nutrir mutuamente, esto se va a retroalimentar y llegar automáticamente a instancias más altas. Y mira, estamos llegando al Parlamento Europeo sin haberlo intentado. Es casi demasiado rápido. Queríamos primero reunir a más municipios, a más empresas, a más grupos regionales para tener una base muy sólida, muy amplia antes de llegar a las instituciones. Las transnacionales seguramente van a oponerse a esto, seguramente van a emplear resistencia, seguramente, pero no empezamos ahora preocupándonos qué de grande va a ser su resistencia, sino buscamos un método donde no tiene poder. Y el método donde no tienen poder es la democracia, pero una democracia real que nosotros llamamos soberana. Seguramente intentarán manipular también la democracia directa y la democracia soberana, pero es muchísimo más difícil, con creces más difícil, manipular al pueblo entero que manipular a unos pocos cientos de representantes del pueblo. You can fool some people for some time or buy some people for some time, but you can never fool all the people all the time, and you cannot buy all the people all the time. No tengo garantía de que eso tenga éxito, pero yo creo que la probabilidad de que la gente, si puede votar directamente las cuestiones fundamentales, pues vote en contra del poder económico y para un tamaño menor de las empresas, porque eso sería al final la cuestión. Votamos por un tamaño menor de las empresas para dispersar el poder en la economía. La gran ceguera de los llamados liberales, que por esa equivocación resultan ser antiliberales, es buscar la concentración del poder solamente en el sistema político. Con razón, tenemos que darles la razón. Pero su gran ceguera ha sido que no se están preocupando en absoluto por la misma e incluso una mayor concentración de poder en el ámbito económico. Y ahí falta la misma división de poderes con la que todos estamos de acuerdo en el ámbito político, pero que no estamos implementando en la economía. Y por eso ya he mostrado las propuestas. Las empresas tienen que ser más pequeñas y entonces no existe la Apple y no existe la Deutsche Bank y tampoco existe el Banco Santander, por ejemplo. Cualquier raza, o sea, no porque sean burros. Están atados entre sí y tienen cada uno al lado un fardo de comida. Entonces, claro, si cada uno tira para comer su fardo, ninguno come. Entonces, ya exhaustos de tirar, se quedan pensando, se miran y al final van los dos juntos a comer uno y después los dos juntos a comer el otro. Muchas gracias. Es otra prueba científica de la superioridad de la cooperación. No sé si tienes algún tipo de información, das veracidad a esa información o qué me puedes decir sobre ello. ¿Un reseteo? Reseteo mundial, económico. ¿Qué es? Entiendo la palabra, pero ¿podrías describirla para que hablemos de lo mismo? Deudas a cero, inicio del sistema de C0 y todo lo que traemos arrastrando de deuda en plan canalla. Una quita de la deuda de forma intencionada y decidida de forma democrática o una intervención divina desde
Intervención divina no. Te pregunto. Como no hay intervención divina. No. No, la pregunta es en serio, ¿intencional o ocurre? No, se habla que al entrar China con su moneda ya a nivel internacional y otra serie de parámetros que están ahí a la puerta, hacia adelante, generar deuda, Sí. quedaría hacerlo. Sí hay una estrategia, incluso doble. Se expone en el libro no tan conocido Salvemos el euro. España tiene una deuda pública del 100% del PIB, más o menos, ¿no? Y por media de la zona euro tenemos una deuda pública media del 100% del PIB, más o menos, ¿no? ¿Y cuál es la otra relación de interés? No solamente entre deuda pública y PIB, sino también entre deuda pública y riqueza privada. La riqueza privada es igual de alta que la deuda pública, un poco menos, un poquito más. Sabemos que es 6 veces más en España y 5 veces mayor en la media de la zona euro. O sea, mi propuesta sería quitar la mitad de la deuda pública, no solamente de Grecia, España, Italia y Bélgica, sino de toda la zona euro, hasta el 50% del PIB, y para eso necesitamos el 10% de la riqueza privada. Es menos de lo que no está invertido en la economía real, sino solamente está llenando burbujas. Así que tendría mucho sentido utilizar el 10% de la riqueza privada para quitar la deuda pública a la mitad en un primer paso. En un segundo paso, podríamos sustituir el 50% de los bonos de Estado restantes que circulan en los mercados, pagando altos intereses a los acreedores de los Estados con primas de riesgo en cada momento, con riesgo de dispararse, pues en créditos sin intereses de nuestro propio banco casero, que es desde la perspectiva del pueblo soberano, que es el Banco Central Europeo, con un máximo del 50% del PIB. Entonces no hay riesgo de inflación. Sin interés quiere decir que nos ahorramos todo el servicio de la deuda pública. En España son, yo creo que 35.000 millones de euros al año. 35.000 millones de euros al año. Yo con esto, pues en un primer paso, pues proporcionaría techo a todos los desahuciados, por ejemplo, ¿no? No hace falta ni siquiera la mitad de los 35.000 millones de euros para conseguir eso y después asegurar los derechos humanos en este país. Esto sería un plan de quita de deuda intencional y no por primera vez en la historia. En el 1953 se quitó exactamente en el mismo tamaño la deuda externa de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la mitad. Entre los que quitaban la deuda de Alemania estaba Grecia, ¿no? Y ahora no se acuerdan, no tiene memoria, no ha habido historia, y yo creo que sería un momento interesante y apropiado para repetir el mismo ejercicio dentro de la zona euro completa. Luego hay más propuestas, cuáles podrían ser las instituciones que reemplazan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y también el papel hegemonial del dólar estadounidense. Esa propuesta existe desde el 1944 por John Maynard Keynes, pero es muy poco conocida la propuesta. Es una cooperación monetaria internacional sin liderazgo de una moneda nacional, que ahora está teniendo el dólar estadounidense. Con muchas ventajas para Estados Unidos, porque todos los recursos, empezando por el petróleo, están en el dólar, y todas las deudas internacionales están en el dólar. Eso tiene ventajas enormes para Estados Unidos y por eso rechazaron la propuesta de John Maynard Keynes de un sistema monetario cooperativo. Y vuelvo en el final de esta conferencia a este gráfico clave de esta conferencia. Mientras los representantes de los pueblos
tengan la opción de finalizar la hegemonía del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional, no lo van a hacer. Pero en el momento en el que los pueblos soberanos tengan la alternativa de continuar con el dólar estadounidense y su hegemonía en el sistema monetario internacional, o establecer el sistema cooperativo propuesto por Keynes sin beneficiar de forma desmesurada a nadie, sino beneficiando a todos, pues no me imagino ningún pueblo soberano que no opte por la segunda alternativa. Por eso yo creo que es tan importante que las cuestiones clave de la política económica se tomen por el pueblo y no por nuestros queridos representantes. También queríamos aprovechar y comentar que también estamos agradecidos al Ayuntamiento de San Pedro por cedernos esta sala, a Erasmus Plus, que ha hecho posible el curso de formación internacional, y por supuesto a JS, que lo ha hecho todo posible. Y dejo la palabra a Alberto en representación del Ayuntamiento. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Pues quería agradecerte desde el Ayuntamiento de Arenas, pero espero poder hablar en nombre de todos los presentes y también de los pueblos de nuestra comarca, porque pienso que es un privilegio poder contar con una conferencia de este nivel, y agradecerte que hayas tenido la gentileza de venir, de darnos esta conferencia. Quiero agradecer también a las personas que lo han hecho posible, a Monia y a Jóvenes Solidarios como promotores principales, a sus colaboradores, a Erasmus Plus, que ha sido el mecenas principal del proyecto. Y nada, quería hacerte entrega de una pequeña placa y una pequeña lámina para que tengas un recuerdo de tu estancia por aquí. ¿Os vais a hacer municipio del bien común? ¿Ya tenéis la placa? Bueno, yo pienso que cuanto menos nos ha hecho reflexionar a todos que por lo menos otro modelo es posible, y quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que estáis haciendo tú y tu gente por llevar esto adelante. Espero que cuentes con el apoyo de muchos de los que estamos aquí. Yo por mi parte te lo garantizo y bueno, te hago entrega de la placa. Muchísimas gracias.